Ella es la portadora, el vaso que Dios ha colocado para transmitir un mensaje para la vida de cada uno de nosotros. Vamos a estar atentos y yo sé que el Señor nos va a hablar de una manera especial. Gloria al Señor Jesús. Bueno, estamos demasiado contentos en esta noche porque contamos con la bendición de nuestro Dios a cada instante. ¿Cierto que sí? Yo al menos me siento muy contenta y agradecida con la misericordia de nuestro Dios. En este día hay una de mis hijas que está cumpliendo años y yo me siento contenta porque Dios le ha protegido hasta el día de hoy y sé que siempre le seguirá guardando y concediéndole cumplir muchos años de vida. Mi hija Gladys, la que está en Miami, que el Señor sea bendiciéndola, y si ustedes gustan pues también pueden orar por ella cuando se arrodillen a orar por mi hija para que el Señor la bendiga y la guarde. Bueno, estamos en esta noche, en este culto de intersección, o al menos dirigido por la directiva de intercesión, y bueno, agradezco a las hermanas que me han hecho esta invitación. No me ha gustado negarme a servirle al Señor, aunque yo sé que es muy duro, es una responsabilidad muy grande, pero si estamos en las manos de Dios, el Señor hará lo que tenga que hacer para hablar y para fortalecer a su iglesia por medio y a través de su palabra. Vamos a tomar la palabra del Señor. Libro del profeta Jeremías, vamos a leer en el capítulo 33. Leamos, en el del capítulo 33, leamos los 3 primeros versículos. Son unos versículos muy hermosos que yo creo que toda la iglesia ha pasado por acá, ha recordado este pasaje de lo que le dice el Señor a Jeremías aún estando en la cárcel. Capítulo 33, versículo 1 del profeta Jeremías dice: vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La gloria sea para nuestro Dios. Señor Jesús, en esta hora necesitamos que tú nos hables a nuestra vida, Señor. Eres grande, eres todopoderoso, Dios mío, y tú sabes, Señor, que en tu iglesia hay necesidad de ti, hay necesidad que esta palabra, Señor, cubra nuestras vidas, nos dirija, nos alumbre, nos enseñe, Señor Jesús, qué tenemos que hacer para ser unos buenos intercesores, Señor, en medio, Señor, de los tiempos, en los lugares donde tú nos tienes, maravilloso Señor. Háblanos, Señor, y bendícenos, Señor, oh Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, tengan la bondad. Bueno, son palabras muy claras que el Señor siempre quiere hablar a su pueblo. En medio de las circunstancias y en medio de los problemas y lo que nos corresponda pasar, aquí vemos a un hombre en medio de las rejas, pero esperando en la misericordia de Dios,
Y el Señor le dice, ese Dios que hizo el cielo y la tierra, que la formó para firmar su palabra en ella, le dice a este hombre, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Gloria al Señor Jesús. En esta noche vamos a hablar como intercesores en el secreto de Dios. Siempre han habido estas personas, estos hombres y estas mujeres que se han puesto en el lugar de intercesores, suplicando por las necesidades del pueblo. El intercesor es aquella persona que habla, que ruega, que suplica, que intercede a favor de otra persona, siendo su causa ajena y tomándola como suya propia. Eso es lo que es un intercesor. Esa persona que no le importa dejar lo suyo. Es esa persona abnegada que de pronto renuncia a tantas cosas propias y buenas que está viviendo por colocarse en el lugar de aquella persona que tiene una carga, que tiene un sufrimiento, que está pasando por una dificultad. Y yo en esta noche me atrevo a decirles a cada uno de ustedes, cada uno de nosotros somos fruto y somos resultado de aquellos antiguos intercesores que siempre han habido y que no han faltado dentro de la iglesia para orar, para suplicar, que no les ha importado las mañanas frías, el desvelo, los sueños, para postrarse en la presencia de Dios y colocar ante la presencia de Él la causa suya y la causa mía, para que nosotros podamos recibir esa misericordia y ese socorro en el momento de la dificultad, en el momento de la prueba en que usted de pronto ha estado pasando. Gloria al Señor Jesús. No solamente aquí dentro de nosotros hay intercesores, lo hemos visto a través de los tiempos, a través de los momentos y de los temas que la Biblia nos habla. El Señor nos habla de esas personas que se han colocado en el sufrimiento de un pueblo, de una persona, de una nación, de aquellos que de pronto han estado pasando o se han puesto o el Señor los ha colocado de pronto para pelear, pero han habido esas personas intercediendo para que solamente haya esa victoria, para que haya ese éxito en medio de esa batalla. Gloria al Señor Jesús. Podemos ver allá cuando Moisés habla a Josué, y eso lo podemos mirar allá en el libro de Éxodo, en el capítulo 17, en el versículo 8, cuando la guerra contra Amalek, y dice la palabra del Señor: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué: escógenos varones
y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía, miren ustedes hermanos, cosa tan hermosa, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en su mano firmeza hasta que se puso el sol. Y concluyendo la escritura o la palabra, dice que Dios le dio la victoria al pueblo, porque habían unas personas que estaban allí intercediendo. Aunque humanamente había cansancio, aunque humanamente nosotros llegamos al estado de que sentimos esa deficiencia para nosotros luchar, para nosotros caminar, para nosotros vencer las dificultades, porque el enemigo, nosotros sabemos que en nuestro caminar el enemigo está mirando cómo nos hace caer, cómo está mirando las dificultades o las debilidades nuestras para podernos coger ventaja. Pero nosotros tenemos un Dios grande que es el que pelea por nosotros a cada instante, y la gloria sea para Él, porque Él no ha faltado en ningún momento a nuestro lado, y Él ha prometido que en esos momentos duros Él estará con nosotros, que siempre nosotros hemos entendido por la palabra que nuestros enemigos están también a nuestro alrededor. San Pedro dice que nuestro enemigo está a nuestro alrededor como león rugiente, mirando cómo nos devora, cómo nos destruye. Pero también tenemos unas armas que son invencibles, invisibles, que no las podemos ver, pero nos podemos apropiar de ellas. Gloria al Señor Jesús, para nosotros poder destruir esas fortalezas, porque no son enemigos aquí de pronto que nos están de pronto persiguiendo, aquí literalmente son enemigos que están en los aires, que están mirando cómo nos destruyen, cómo nos quitan esa mirada que debemos de tenerla siempre en nuestro Señor Jesucristo. Y cuando están esas personas allí puestas como esas personas intercediendo por ese pueblo, por esas personas que de pronto están débiles en la iglesia, podemos levantar bandera en medio de nuestras dificultades. Gloria al Señor Jesús. La Biblia habla también de aquella mujer, Esther, que aunque al comienzo ella se sentía muy tranquila, y de pronto pensando en que como ella estaba allí en el lugar de la realeza, ella no tenía o no iba a llegar de pronto el problema o esa persecución a ella. Pero cuando Mardoqueo le hace ver que el pueblo estaba en dificultad, que el pueblo estaba siendo perseguido, que los enemigos querían exterminar su pueblo, entonces ese hombre le manda decir a esa mujer: si no crees que para algo Dios te ha puesto allá, entonces respiro y liberación vendrá por otra parte. Pero
hay que hacer algo para que el pueblo sea escapado de la opresión y de la persecución del enemigo. Gloria al Señor Jesús. Pero ahí es cuando ella sabe que ella tiene que meterse en lo más secreto de nuestro Dios para poder tener y alcanzar la victoria. Y dice la palabra del Señor que ella dice: ve y reúne a todas las doncellas que hay en el pueblo, y yo también con mis doncellas me pondré en oración y ayuno. Y pusieron en ayuno a todo el pueblo, a todos los hombres, a todas las mujeres, a todos los animales, porque allí había algo que hacer para que el pueblo fuera salvo de la mano del enemigo. Y la Biblia dice que fue de la única manera que el pueblo allí fue resuelta esa situación con el pueblo judío. Gloria al Señor Jesús. Siempre que hay esas personas, esas mujeres, esos hermanos abnegados por la intercesión, siempre ahí veremos los resultados. Ahí podemos ver que la mano de Dios se hace presente, que el Señor Jesús siempre está cumpliendo esas promesas, aunque los enemigos nos persiguen, aunque los enemigos están mirando las debilidades nuestras para mirar. Ahí dice la Biblia que el enemigo es tan cobarde, que él está mirando es las debilidades nuestras. Él no se va a donde está el fuerte para hacerlo caer. Dice la Biblia que cuando el pueblo estaba peleando, Amalek, que es tipo de Satanás, ese enemigo nuestro y enemigo del pueblo, dice la Biblia que la Biblia dice que había que exterminarlo, porque dice la Biblia en el libro de Deuteronomios que se deben de acordar de cómo Amalek le salió al encuentro al débil. Esto lo encontramos en el capítulo 25, el verso 17 dice: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y cuando estabas trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo, él es cobarde. Él sabe que con el fuerte no hay mucho que pelear, porque ese hombre y esa mujer están allí firmes, pero se va tras el débil, porque es más fácil hacer caer el que está débil, el que está descuidado, el que de pronto está desentendido, el que de pronto ha pensado, o hay personas que se apoyan en su propio yo, en sus propias fuerzas, pero no saben que nuestra dependencia, la dependencia de todo cristiano, es de Dios, y que cuando nosotros estamos perseguidos debemos de saber que el enemigo no puede hacernos ningún daño, porque nosotros tenemos nuestro escondedero en nuestro Dios, y Él es nuestro refugio, y Él es nuestra roca, y Él es nuestra salvación, y en Él es que nosotros nos podemos esconder, porque si nosotros hemos entendido que tenemos que estar en lo más secreto de nuestro Dios, allí a solas con nuestro Dios,
Es allí donde nosotros entendemos que encontramos ese armamento, esa firmeza de nuestra fe, cuando todos nuestros, sabemos que cuando todos nuestros héroes de la fe encontraron el refugio en esa fe, encontraron esa firmeza porque se supieron afianzar en la roca que es nuestra salvación. Ellos pudieron decir, y en todas estas cosas ellos fueron vencedores porque estaba el Señor con ellos y porque ellos supieron tener al Señor como su escondedero. Por eso el enemigo no le hace daño al que está intercediendo, al que está buscando de Dios. Y por eso el Señor le habla tan claro a este hombre, que aunque estaba en esa tristeza, en esa dificultad, porque yo pienso que un hombre, una persona que está privado de su libertad, está encarcelado, y cuando de pronto lo está pasando por estos momentos críticos, ese hombre, si es un hombre de Dios, solamente está esperando en la misericordia de Dios, en que Dios haga algo en él. Ustedes saben, hermanos, y todos nos somos conscientes de el hermano que tomaron preso estos días por el accidente que hubo allá en Fundación Magdalena. Para ese hombre fue algo muy, muy duro, de mucha dificultad, porque seguramente ese hombre estaba haciendo algo para la obra de Dios, y caer a ese lugar, los propósitos de Dios solamente los entiende y los conoce aquella persona que sabe cuáles son los designios de Dios, y cuando está viviendo ese momento es cuando nos damos cuenta qué propósitos tiene Dios para con su pueblo, para con uno personalmente. Y en ese momento Dios le dice a Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te haré conocer. Cuando el Señor dice te haré conocer, es que porque muchas veces nosotros, aunque somos su pueblo, ignoramos o no entendemos qué cosas, qué propósitos tiene Dios con nosotros. Pero cuando nosotros entramos a la presencia de Dios, ahí es cuando nosotros entendemos que solamente es Dios el que está a favor de nosotros, que aunque nos toque pasar por momentos de debilidades, de dificultades, Él está allí a favor de nosotros para ayudarnos, para defendernos. Gloria al Señor Jesús. Y yo creo, hermanos, que cada uno de ustedes tienen experiencias muy grandes para contar, para decir, para dar a saber de las cosas que Dios ha hecho en medio de ustedes, en medio de su pueblo, en medio de su iglesia. Pero esto, cuando nosotros tenemos en alto y tenemos en cuenta el interceder en la iglesia, tenemos en cuenta a esos hombres y a esas mujeres que dedican su tiempo para presentarse al Señor, para poner en la presencia del Señor su pueblo, para que Dios fortalezca cada día al pueblo de Él. Aunque sabemos que Dios siempre ha tenido grandes cosas para nosotros, y Él, esas promesas que Él tiene para nosotros, las cumple a cada instante. Usted puede ver cómo esas promesas son cumplidas en medio de nosotros. Cuando usted de pronto está en dificultades, o cuando usted tiene algo en su casa, usted puede ver
como la mano de Dios y usted se pone en la mano del Señor. Yo lo digo, hermanos, porque muchas veces yo he tenido que ver y he tenido que llorar ante la presencia de Dios, de ver esa grandeza de mi Dios que en ningún momento nos ha dejado. Estos días yo soy muy dormilona y mi esposo casi no duerme en las noches y él se lo pasa orando, leyendo la Biblia, y bueno, a veces se llegan la 1, 2 de la mañana y él en esas y yo durmiendo. Y él, cuando yo me acosté, él me dijo, mi hija, yo tengo mucho dolor en la cabeza, no sé qué es, pero tengo mucho dolor en la cabeza. Bueno, yo le dije, no será que se te va calmando con, pues, con el receso ahí, te quedas quietecito y te vas a componer. Yo me dormí, no supe más de él. Como a las 2 de la mañana, él me llama y me dice, mija, tengo mucho dolor en la cabeza y no he podido dormir. Levántese, mija, para que ore por mí. Y él tenía dolor en la cabeza y tenía dolor en el estómago y había estado seguido en el baño. Entonces yo me levanté inmediatamente, porque cuando me llama para que ore por él es porque no está tan bien. Y entonces yo me levanté y le impuse las manos en la cabeza, oré por él y él en eso, él estuvo un tiempo, estaba sin la EPS y yo dije, en el nombre del Señor yo voy a orar por él, porque yo sé que el Señor en este momento él puede hacer una obra grande. Gloria al Señor Jesús. Inmediatamente yo oré por él, el hombre se acostó y se quedó dormido. Yo al otro día yo le dije, eso fue amanecer un domingo, ya para él venirse para la dominical. Entonces yo le dije, mijo, ¿cómo amaneció? Y me dijo, inmediatamente usted oró por mí, yo me quedé dormido y se me desapareció el mal que tenía. Ya más nada para el baño, se le quitó el dolor en la cabeza. Y yo le dije, gracias a Dios, mijo, que la obra de Dios es muy grande. Y y él prueba uno. Si él hubiera tenido EPS, ¿qué hubiéramos hecho nosotros como humanos? Yo le dije a él, como humanamente, inmediatamente un taxi, vamos para el médico, porque en las circunstancias que él vive es para que lo lleven inmediatamente al médico. Pero a veces nosotros necesitamos esas cosas para que nuestra dependencia sea totalmente de nuestro Dios. Y es allí donde Dios se manifiesta y deja ver su poder en medio de nosotros. Y es cuando nosotros podemos decir y tenemos que pedirle perdón a nuestro Dios por las cosas tan humanas que nosotros hacemos, que nuestras debilidades y en nuestra forma de tan humanamente, eso hacemos. Pero cuando nosotros nos sabemos entrar en la presencia de Dios y que nuestra dependencia sea del Señor, entonces Él se manifiesta y nos hace ver y confirma esas palabras tan hermosas que Él siempre ha dicho a cada uno de nosotros. No temas, porque yo estoy contigo. Yo voy contigo donde quiera que tú vayas. Clama a mí y yo te responderé. La gloria sea para nuestro Dios. ¿Le puede dar usted esta noche la gloria a nuestro Dios? Y Él hará entendernos a nosotros lo que nosotros somos y lo que Él es para nosotros, que Él es algo tan importante, tan esencial, como decía el hermano ahora.
Este tarro de agua es tan esencial para nuestra vida, para nuestro diario vivir. Y nosotros podemos pensar que así como esa escasez hay de agua en aquellos lugares de tanta sequía, si la iglesia entra en esa sequía espiritual también, nosotros tenemos que entender que Dios es lo esencial de nuestra vida y que por Él vivimos y que por Él nos movemos y que por Él es que nosotros estamos en pie hasta el día de hoy. No importa las dificultades o lo que a usted le haya tocado pasar, pero Dios ha prometido cosas grandes para su pueblo, sacarlo adelante y no dejarlo en las manos del enemigo, porque es Dios el poderoso gigante que pelea por nosotros. Gloria a nuestro Dios. Así que en esta noche les insto a cada uno de ustedes, hermanos, como hijos de Dios, como iglesia del Señor, seamos esas personas metidos en la mano de Dios, metidos en la presencia de Dios, como intercesores que debemos de ser, pidiendo el auxilio y la misericordia de Dios para estos tiempos que estamos viviendo, porque no son tiempos fáciles, no son tiempos de gran gozo para la iglesia, solamente porque sabemos que Dios es el que se mueve en medio de su pueblo. Por eso estamos aquí en esta noche, pero siempre el apóstol Pablo y el apóstol San Pedro y el Señor a través de las epístolas, a través de sus cartas, Él siempre nos dice que estamos atravesando por momentos y por tiempos peligrosos, que es necesario que la iglesia tenga un despertar, un clamor, una abnegación en el ministerio de la intercesión, para que podamos ver la mano de nuestro Dios a nuestro favor, y para que esta iglesia cada día sea triunfante y sea victoriosa, y para que el Señor Jesús apareje nuestros pasos, que quite todo lo malo, todo lo que está estorbando en nuestra vida, que a veces nos queremos como idolatrar al mundo, a esas cosas que son tan dañinas a nuestra vida, pero que en esta noche tenemos que meternos en el secreto de nuestro Dios, en lo más íntimo, en la presencia de nuestro Dios, para que Él pueda socorrer a su pueblo, para que Él pueda fortalecer a su iglesia, para que Él pueda ayudarnos a vencer, a ser vencedores, a ser valientes en cualquier circunstancia que estemos pasando. Si usted gusta en esta noche, puede colocarse en pie y vamos a pedirle al Señor que nosotros vamos a decirle a Él que nosotros somos su iglesia, que nosotros somos oveja de su prado, que aunque tenemos el enemigo que nos rodea, pero que lo tenemos a Él, que Él pelea por nosotros, que Él va adelante de nosotros para ayudarnos a ser vencedores. Sí, Señor Jesús, en esta hora, Padre de los cielos, aquí estamos en este momento agradecidos, Señor, con tu misericordia, Señor, pero que necesitamos, Señor, de tu ayuda, que haya ese anhelo y esa ansiedad de buscar tu presencia, Señor, porque en ella es donde encontramos ese refrigerio para nuestra vida. Sí, Señor Jesús, levanta esos hombres y esas mujeres intercesoras, Dios mío, que no les importe, Señor, dedicar su tiempo, Señor Jesús, a la búsqueda de tu presencia, oh Señor maravilloso, y que a cada uno de nosotros tú seas, Señor, poniendo, oh Dios, ese sentir de búsqueda, de recogimiento, oh Dios,
Padre Celestial, para que sean reveladas esas cosas secretas, Señor, que hay, Dios mío, para nosotros. Maravilloso Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor Jesús. Gracias a ti, mi Jesús. Oh Santo Señor.